Aquí directamente nos vamos a la ecuación de Terzaghi, que aquí nos presenta la ecuación general para el cálculo de la capacidad de carga última, que como lo ven está en función a los factores de capacidad de carga, que sería el NC, el NQ y también el N gamma, que también nos da las ecuaciones para poder calcularlo, que lo tenemos aquí el N gamma, el NC, como también el NQ. También nos presenta los factores de forma, que es el S sub C y el S sub gamma, que también lo tenemos aquí, ¿no? Que es el S sub gamma y el S sub C. Que posteriormente vamos a realizar algunos ejemplos para poder aplicarlos. Vamos a realizar un ejemplo para el cálculo de la capacidad de carga última para una zapata continua. También lo vamos a realizar para una zapata circular, como también para una zapata cuadrada. Entonces vamos a seguir analizando un poco más las ecuaciones, los factores de capacidad de carga, como también los factores de forma. Aquí tengo un texto que es sobre, ahora vamos a ver a la parte superior, que es el texto de principios de ingeniería de cimentaciones del ingeniero Braja Das, ¿no? Que es de cuarta edición. Pero en el capítulo 3 nos habla de las cimentaciones superficiales, de la capacidad de carga última, como también de la capacidad de carga admisible. Aquí nos presenta las diferentes teorías de falla, por ejemplo, el tipo de falla general, el tipo de falla local, como también el tipo de falla por punzonamiento. Entonces vamos a seguir un poco hacia abajo. A ver, vamos a seguir avanzando. Aquí nos dice teoría de la capacidad de carga de Terzaghi, nos indica. Ese es el que vamos a analizar. Aquí nos presenta las ecuaciones, nos presenta una ecuación para cimentación corrida. Aquí nos las ecuaciones de capacidad de carga, nos dice los factores de capacidad de carga adimensionales que están únicamente en función al ángulo de fricción del suelo. Entonces, son las ecuaciones que lo habíamos visto anteriormente aquí. Esta, que es el NC, el NQ, también el N gamma, ¿no? Que es el K sub P gamma, que es el coeficiente de empuje pasivo. Y aquí nos presenta una tabla para el cálculo de los factores de capacidad de carga. Por ejemplo, en sí podemos aplicar estas ecuaciones, pero también podemos aplicar esta tabla que están en función también al ángulo de fricción interna. Por ejemplo, si quisiera calcular los factores para un ángulo de fricción interna de 10, vengo aquí a la tabla, me paro aquí en 10 y digo, ¿no? Para 10 el NC va a ser 9.61, para el NQ va a ser 2.69 y el N sub gamma va a ser 0.56, ¿no? Esta tabla es para factores de capacidad de carga cuando existe falla general. Aquí en la parte inferior también tenemos una tabla que es para cuando existe tipo de falla local, ¿no? Que lo tenemos aquí. Entonces podemos aplicar estas dos tablas que lo tenemos aquí. A ver qué más. Y aquí un punto importante también. Para cuando tengamos tipo de falla local, nos presenta una ecuación para reducir el ángulo de fricción interna. Por ejemplo, a ver, vamos a leer esta. Aquí nos dice n sub c', n sub q' y n sub gamma', ¿no? Son los factores de capacidad de carga modificada. Estos se calculan usando las ecuaciones para el factor de capacidad de carga, reemplazado por, aquí nos da esta ecuación. Entonces hacemos esa reducción con esta ecuación que nos da y también podemos calcularlo con estas ecuaciones que lo tenemos aquí. Pero con un ejemplo que lo vamos a realizar, lo vamos a entender de una mejor manera. Y aquí un poco más yéndonos a la parte superior, también nos dice, para cimentaciones que exhiben falla local por corte en suelos, Terzaghi sugirió modificaciones a las ecuaciones que lo teníamos aquí arriba, estas ecuaciones que nos indica, nos dice que lo multipliquemos por 2/3, ¿no? Que lo tenemos aquí, entonces nada más multiplicamos a la cohesión por 2/3 y ya estaríamos aplicando lo que nos dice aquí, que es para tipo de falla local. Entonces, tomando en cuenta todo ese análisis, a ver, vamos a realizar algunos ejemplos. Aquí tengo una plantilla en Excel que lo vamos a calcular, zapatas continuas, circulares y como también zapatas cuadradas. A ver, aquí según esta ecuación que lo tenemos aquí, la ecuación general, y vamos a tener estos datos, los datos conocidos que están en color celdas amarillas. Y toda esta parte van a ser los datos que no los va a calcular de manera automática hasta llegar a la capacidad última de carga y la capacidad de carga admisible, ¿no? Y todo eso nos los va a calcular por dos tipos de falla. Por ejemplo, cuando tengamos tipo de falla general, como también tipo de falla local.
A ver, primeramente vamos a analizar una zapata continua. Lo tenemos aquí, nos da los factores de forma. A ver, aquí para ingresar los datos nos pide el peso específico del suelo. Lo podemos cambiar a ver a 2.1. Aquí el ángulo de fricción interna lo podemos cambiarlo a 30. Aquí la cohesión 2.5. A ver, el ancho B de nuestra zapata lo podemos dejarlo así como está. El desplante del suelo también lo podemos dejarlo 2 metros. El factor de seguridad lo podemos cambiarlo a ver por cuestiones de ejemplo 3.5. Aquí, como les indicaba anteriormente, para suelos de tipo de falla local, en el texto de Brajadas nos indicaba que lo afectemos al ángulo de fricción interna por un factor de reducción, que es esta ecuación, y a la cohesión de la misma manera por este factor de reducción, que es 2/3 por la cohesión. Entonces son esas ecuaciones que lo hemos aplicado para tipo de falla local. Y aquí nos pasamos a los factores de capacidad de carga, que teniendo estas ecuaciones nos los ha calculado de manera automática para los dos tipos de falla, ¿no? Falla general y falla local. Pero también podemos hacer una comparación con la tabla que nos proponía en el texto de Brajadas. A ver, voy a buscarlo, que lo tengo aquí, que es esta tabla que nos proponía Terzaghi, con la que podemos calcular los factores de capacidad de carga. A ver, vamos a compararlo. Vamos a poner en una ventana pequeña para poder compararlo. Por ejemplo, aquí en nuestro caso, el ángulo de fricción interna era de 30. A ver, vamos a buscarlo aquí en la tabla. Por ejemplo, aquí nos dice 30. A ver, vamos a recorrer un poco, creo que está aquí, ¿no? Para un ángulo de fricción interna igual a 30, nos dice que el NC es 37.16. Entonces aquí, en nuestro caso ya está redondeado, es 37.2. Entonces está correcto. Y aquí el NQ nos dice que es 22.46. NQ buscamos aquí. Y aquí de la misma manera está de nosotros con un solo decimal, pero también podemos aumentarlo. Entonces 22.5 está correcto. Y aquí el N sub gamma, que nos dice que para un ángulo de fricción interna igual a 30 es 19.13. Y aquí de nosotros de la misma manera nos dice que es 19.2. La ventaja de esta plantilla Excel es que cuando tengamos datos con decimales, por ejemplo, cuando tengamos un ángulo de fricción interna 26.4, aquí en la tabla ya no lo tenemos, pero en esta plantilla Excel, a ver si lo cambiamos aquí, por ejemplo 30.2, aquí en la plantilla Excel ya no los calcula de manera automática. Por ejemplo aquí 20.6 y como lo ven ya no los calcula de manera automática, ya sea para tipo de falla general y tipo de falla local. Pero esto lo vamos a dejarlo a 30. También podemos comparar para tipo de falla local, que también nos presentaba en la tabla. A ver, vamos a minimizarlo un poco. Aquí en la parte inferior nos presentaba para tipo de falla local la tabla. Ver, en nuestro caso es 30. A ver, vamos a también compararlo. Para 30 nos dice para tipo de falla que el NC es 18.99. Y aquí tenemos el NC, en nuestro caso ya está redondeado. El Excel trabaja con todos sus decimales, entonces nos da un valor de 19, ¿no? que es lo mismo. Y aquí el NQ, a ver, nos dice que es 8.31. Aquí de la misma manera, ¿no? Nos da 8.3. Y el N sub gamma nos da 4.39 y aquí de la misma manera nos da 4.3. Entonces es así como podemos calcular mediante las ecuaciones o también mediante las tablas que nos presenta en el texto de Brajadas. Y aquí ya teniendo los factores de capacidad de carga, nos podemos pasar al factor de forma. Por ejemplo, aquí lo que varía para tipos de zapata es nada más esta parte. Por ejemplo, cuando tengamos una zapata continua, estos factores lo cambiamos a 1. Aquí el S sub C nos dice que es 1 y el S sub gamma nos dice que es 1 también. Entonces lo cambiamos. Estos dos factores, el S sub C y el S sub gamma, se encuentran aquí, que es esta, el S sub C y el S sub gamma. Entonces, si tendríamos una zapata circular, aquí nada más lo cambiamos 1.3 y aquí 0.6, ¿no? De la misma manera nos los calcula de manera automática. Y aquí en donde nos indica la base, anotamos el diámetro de nuestra zapata. Si se tratase, ¿no? de una zapata circular, aquí lo anotamos el diámetro, ¿no? En vez de B va a ser el diámetro de nuestra zapata. Y para una zapata cuadrada, de la misma manera, solo cambiamos los factores de forma. El 1.3 es el mismo y aquí lo cambiamos por 0.6.
8, ¿no? Que también nos los va a calcular de manera automática. Y aquí en la B, para una zapata cuadrada, lo anotamos uno de sus lados, porque de una zapata cuadrada sus lados van a ser lo mismo, entonces lo anotamos cualquiera de sus lados. Y ya teniendo también los factores de forma, aquí según nuestro tipo de suelo, si es tipo de falla general o tipo de falla local, aquí lo escogemos. Por ejemplo, si en mi caso es tipo de falla general, entonces opto por este dato y también la capacidad de carga admisible por este dato, que también nos los calcula de manera automática, tomando en cuenta todos los factores que lo hemos calculado. Y aquí en el tipo de falla local, ahora hacemos doble clic, también nos los calcula y los factores van a ser lo mismo, pero en esta parte los factores de capacidad de carga ya varían, ¿no? Van a ser de tipo de falla local. Y para la cohesión va a ser con el factor de reducción que lo hemos aplicado, que es 2/3, entonces vamos a trabajar con esta cohesión. Y para la capacidad de carga admisible, aquí también tenemos la ecuación, que también nos presenta en el texto de Brajadas, que nos dice que es la división entre la capacidad última de carga sobre el factor de seguridad. También podemos verlo, que lo está dividiendo nuestro factor de seguridad, que lo habíamos optado por 3.5. De la misma manera para tipo de falla local, que va a dividir la capacidad de carga última del tipo de falla local sobre nuestro factor de seguridad que lo tenemos aquí. Entonces es así como podemos calcular la capacidad de carga por el método de Terzaghi, ya sea una zapata continua, circular o una zapata cuadrada.